esta mañana queremos dar gracias a Dios por el amor y la misericordia de Él sobre nuestras vidas. Y qué bueno y qué importante de nuevo poder unirnos como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Y queremos unirnos de una manera directa con las expresiones de gratitud a Dios por la sanidad en medio de las naciones. Se ha sufrido a través de 2 años consecutivos de pandemia, se ha sufrido, se han perdido seres queridos, ha habido angustia y todavía en algunos casos encontramos que hay zozobra. Pero en el fondo del alma nuestra hay gratitud. Aquí en Costa Rica han habido expresiones varias agradeciendo el que se ha podido darle un frente a todo este proceso de atención en medio de la pandemia. Se reconoce la labor del Ministerio de Salud, el trabajo de la Presidencia de la República, el trabajo de los doctores, de las enfermeras, del equipo de asistencia en diferentes formas y a nivel administrativo, y de todos aquellos que han ayudado en muchas formas. Y, ¿por qué no decirlo?, que han brindado socorro en medio de la dificultad. Una de esas instituciones muy especiales en el país, la Cruz Roja. Desde esa plataforma se ha servido en múltiples, diferentes formas, ayudándole a la gente, sirviéndole a la gente. Y por qué no unirnos realmente en gratitud por toda esa dinámica de servicio en favor de la nación. La Iglesia Metodista de Costa Rica felicita realmente a todas esas instituciones que han ido sirviendo y expresamos juntamente con la Iglesia nuestra gratitud a Dios por la fortaleza que ha dado a todos en medio de los momentos no fáciles, aún frente a la pérdida de seres queridos. Damos gracias porque también, y es que se nos olvida, hemos orado, hemos intercedido a favor de toda una situación. Hoy vemos donde se aleja de cierta forma la enfermedad, y qué bueno es volver nuestros ojos para decir: gracias, Señor, te damos gracias, porque hay paz en un sentido de la enfermedad y vuelven las cosas a cierto nivel normal en cuanto a la atención. Quisiéramos pensar que en gratitud podríamos llegar a ser diferentes. La iglesia tiene que seguir intercediendo. La iglesia tiene que seguir orando, porque hay algunos que están esperando el tiempo de bonanza simplemente para seguir en sus andanzas. Nuestra tarea sigue de frente en medio de la realidad del pueblo y de las diferentes situaciones. También estamos orando abiertamente por la paz del pueblo de Ucrania, y también que Dios detenga, esa es la petición. No podemos armonizar simplemente desde una perspectiva profética lo que sucede, pero sí oramos por la paz, que se abstengan ciertos países de lo que es esa tragedia mundial cuando se va encima del otro para cometer crímenes. Dicen que justificados. No puede ser. De todas maneras, la iglesia, nosotros intercedemos también por los pueblos a nivel mundial. Oramos por la paz y que se elimine toda esa fuerza de crimen. Hoy en Costa Rica también lamentamos en gran manera
la violencia que sigue aumentando. Y la iglesia tiene que intensificar toda su tarea de intercesión, creyendo en la palabra, en el clama a mí y yo te responderé. Hay familias que están sufriendo y otros que se mueven en gran temor. No sabemos qué puede pasar dentro de un momento, pero aquí en el país la violencia se ha intensificado y las familias están en medio de la desesperanza, teniendo gran temor. Y nosotros tenemos el mensaje del amor, del llamado al arrepentimiento. Hay que llamar a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento. Cuando Cristo inició su mensaje, su ministerio, el mensaje de él era: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y la iglesia tiene que moverse en esa dirección y, confiando en Jesucristo, clamar en medio de los tiempos. Damos gracias a Dios, porque de acuerdo a la Escritura, nosotros podemos orar, nosotros sí podemos interceder. Clama a mí y yo te responderé. Está escrito, y nos movemos en esa dirección abiertamente. Dios permita que muchos puedan venir al conocimiento del amor de Él y cambien su perspectiva de vida. Vamos a estar orando en acción de gracias por esta sanidad que ha llegado otra vez, que pone en orden ciertos procedimientos, y queremos que haya una recapacitación en relación con los tiempos y sobre todo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras naciones. Estamos orando también por Costa Rica. En estos momentos estamos a menos de un mes para elegir el presidente de la República. Yo diría, ayudémonos, oremos, que haya luz, que haya claridad para la elección. Es una responsabilidad que está en nuestras manos, el ir a votar. Y gracias a Dios porque tenemos ese privilegio de salir a las urnas y votar para elegir el presidente de la República. Oremos, oremos, lo estamos necesitando. El pueblo está requiriendo realmente que sea atendido. El pueblo está requiriendo que hayan decisiones apropiadas que ayuden al pueblo en medio de la realidad. Estamos comprendiendo claramente que la problemática, la falta de empleo, la falta de poner el alimento en la casa de todos, es también una tarea para responder de inmediato. Queremos gobernantes que realmente se preocupen y entreguen su tiempo por el país. Es un tiempo no fácil, pero es un tiempo de desafío del cual sí podríamos salir avantes si nos unimos y nos ponemos realmente en las manos del Dios Todopoderoso. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por el privilegio de la vida. Gracias porque nos das a nosotros esa capacidad como pueblo tuyo de unirnos para interceder a favor de la nación. Bendice, Padre, todo el mundo. Estamos entendiendo inclusive que la salvación que has entregado es para todo el mundo por medio de Jesucristo. Oramos, Señor, por la paz en medio de los pueblos donde sufren la guerra en este momento. Bendice, Señor, la iglesia en esos entornos para que puedan cumplir su misión en medio de la dificultad. Y ahora, Padre, seguimos orando por el bienestar del país y también por sabiduría para el proceso
de elección de presidente el 3 de abril próximo. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por la presencia del Espíritu Santo y oramos en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Damos también una palabra, ¿por qué no decirlo? Y a la vez montar un acuerdo, digámoslo de esta manera, para felicitar a la mujer en el día de celebración a nivel mundial. Se habla de igualdad. Nos comprometemos a traer una conferencia sobre el quehacer de la mujer en medio del mundo y hablar no de una igualdad suelta, sino de una ética que tiene que darse en relación a toda la humanidad, el hombre y la mujer, y hablar de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es Dios quien ha creado a ambos y es a ambos que Dios quiere salvar. Se vale, ¿verdad?, tener ese encuentro de reflexión desde una perspectiva totalmente de esa ética cristiana, donde por excelencia va a estar presente el amor y el respeto, no simplemente igualdad, para como que caminamos parejos. No, señores, es asunto de hacer un análisis profundo sobre ese amor de Dios para cada hombre y para cada mujer. Les amamos y damos gracias a Dios por la mujer en medio de todo el quehacer de la vida. Vamos a comprometernos para que en la próxima sesión tengamos este tiempo especial de reflexión. Les felicitamos en medio de la iglesia, damos gracias a Dios por el ministerio de la mujer. Gracias a Dios, porque la bendición de Dios es para todos. Voy rápidamente a hablar sobre un tópico que hemos venido trabajando y estamos a nivel país con la Iglesia Metodista actuando directamente para enfatizar el discipulado. No solamente suelto, una frase suelta, sino que el discipular implica toda una tarea intencional de acuerdo a lo que el Señor puso en manos de la iglesia. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos, vayan, enseñen, vayan, escojan hombres, mujeres idóneos para que enseñen, etcétera, etcétera. Ahí estamos trabajando y hablamos de acercamiento y llamado, hablamos de entrenamiento, de enviar, del proceso de la multiplicación, de esa dinámica de servir y luego ese proceso de crecer espiritualmente. Todos deberíamos de anhelar crecer espiritualmente a la estatura y a la plenitud de Cristo, y a la par de ese bosquejo rápido de acción, decir o exponer la palabra seguimiento, porque el discipulado implica esa dinámica de seguimiento, es algo continuo, no es un programa y no para, es un continuo de ir en el nombre de Cristo con fe, con seguridad, en el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará lo que nosotros no podemos hacer y la gracia de Dios se va a mover. Por eso estamos realmente trabajando con ahínco a nivel de todo el país, haciendo no meramente el énfasis, sino proveyendo los medios para que podamos interpretar correctamente nuestra tarea de vida en favor de muchos. Voy a hablar sobre el seguimiento. Rápidamente leo aquí lo que la palabra de Dios nos da en el libro de Marcos, el capítulo 1 y verso 14. Dice:
este evangelio, Marcos capítulo 1, verso 14 en adelante. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Jesús les dice a Simón y a Andrés: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, estos hombres le siguieron a Jesús. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos estaban ahí en la barca y estaban remendando las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, aquellos hombres optaron también frente al llamado a seguir a Jesús. El llamado produce una acción directa. Es una de las características fundamentales. Cristo ha venido para llamar, nos llama, y esa acción directa se da porque el llamado viene de Él. Cuando Jesucristo llama, no hay alternativa. Qué bueno que uno podría poner aquí testimonios de quienes, habiendo recibido el llamado, dijeron: heme aquí, estoy a tus órdenes, envíame a mí, decía el profeta Isaías. Exige respuesta y exige obediencia incondicional. El llamado es aquello que viene en el contexto bíblico, teológico, viene de Dios para nosotros directamente. Aquí Jesús ejerce esa acción directa para estos hombres. No hay condición para responder. La única condición es obediencia directa. El llamado procede del Hijo de Dios. Es el que tiene el derecho sobre cualquier ser humano. Nos cuesta llegar ahí. El orgullo y el ego es tan fuerte, más sin embargo, el amor de Dios es todavía mayor para venir a nosotros con ese llamado directo. De manera que cuando el llamado se hace presente, no hay mérito humano. Esto es muy importante. No es que somos muy especiales o sagaces y entonces respondemos. Viene de Dios. No hay mérito. Se mueve la gracia de Dios en función de aquel llamado. La mirada tiene que dirigirse al que tiene la autoridad suprema. Jesucristo es el Señor. El llamado no es solo para seguirlo, sino que el llamado es para entregarnos totalmente. Todo mi ser tiene que pertenecerle al Dios Todopoderoso. El llamado es una entrega total. Y por qué no decirlo, y nos llama de tal manera que si hay algún obstáculo, tiene que ser abandonado. Cualquier cosa alrededor tiene que ser puesta a un lado para dedicarse abierta y decididamente al servicio de quien lo está convocando. Es Cristo el que llama y es Cristo el que nos invita para que nos sometamos
a Él con gozo, con alegría. Aquí es disposición total. Algunos interpretan claramente el llamado al discipulado, que lo ponen en una dinámica de seguridad para ir en pos del que ha llamado, de quien ha llamado. No se pueden hacer cálculos. El llamado viene de Él directamente y uno obedece. Si usted quiere decir ciegamente, de repente sí, pero sabiendo en quién estamos confiando. Este llamado está vinculado estrictamente con la persona de Jesús. Estamos hablando aquí cuando Cristo inicia su ministerio, Él llama directamente a aquellos quienes le iban a seguir, a quienes iba a preparar y a quienes posteriormente estaría enviando en medio del mundo. El que recibe el llamado entiende que es convocado a una acción total que le invita a romper con cualquier atadura para decirle a Dios, para decirle al Señor: haré lo que tú quieras. Y seguir creciendo de una manera increíble en medio de la gracia, en medio del amor, en medio de la obediencia que entregamos, para que podamos empezar a ver realmente resultados fabulosos para la gloria de Dios. Sus preceptos, los preceptos de Dios, se han de cumplir en nosotros y entraremos en un campo totalmente de obediencia. El seguimiento, y lo reitero, el seguimiento a Cristo, el llamado de Cristo para nosotros, no nos da la particularidad de entrar en cálculos especiales. Cuando el llamado del Señor vino a nosotros, quizás usted puede recordar ese momento, cuando el Señor te llamó para una tarea determinada. Qué tremendo fue ese momento, cuando uno pudo realmente ver esa puerta que se abría especial para decirle: estoy listo para obedecerte. Estamos listos. La iglesia tiene que estar lista para obedecer a su Señor. Hay quienes expresan que confían en Cristo, pero no quieren hacer la voluntad de Él. El llamado va de la mano con Cristo. El llamado se pone al frente y Cristo establece ese orden y marca el camino. Esto es algo grandioso. La iglesia no está suelta o de casualidad. No, la iglesia la mueve el Señor, la mueve el poder del Espíritu Santo. Por eso en el llamado que viene para todos y cada uno de nosotros, tiene que aceptarse con obediencia incondicional. Y Él hará cosas grandiosas. Nadie puede poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. El que obedece es porque está creyendo. Y entonces el Espíritu Santo va a poner allí esa voz directa sobre nuestro propio espíritu, anunciándonos: somos hijos de Dios. Hemos sido llamados para afirmar que el amor de Dios se ha establecido en nuestras propias vidas. El llamado viene del Señor mismo. Me alegra mucho cuando Pablo pudo escuchar directamente, el apóstol Pablo, el Saulo de Tarso, cuando escucha en aquel encuentro: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo ya resucitado habla a quien será el apóstol Pablo.
Cristo es la cabeza de la iglesia. El que persigue la iglesia, persigue a Cristo. ¿Por qué me persigues? Pablo, al llamado directo, puede exclamar: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Es decir, aún sin haber recibido la plenitud del Espíritu, pero sí esa gracia preveniente, pudo reconocer en lo profundo que aquella voz era del Señor, y podía decir desde aquel momento: ¿qué quieres tú que yo haga? Se entregó a una obediencia inmediata, total. Todo lo puso a la orden. Se quedó sin vista. Fue enviado a una casa donde vendría Ananías para poner o imponer manos para que recibiese el Espíritu Santo. Pero qué grande es ese momento cuando Saulo de Tarso puede decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? El llamado de Cristo viene a nosotros, a lo más profundo de nuestro ser. Y desde lo más profundo de nuestro ser tenemos que responder. Y qué bueno cuando podemos decirle: aquí estoy, yo me entrego, yo pongo mi vida, te doy gracias y aquí estoy. Podríamos hablar del pecado. Me liberas del pecado. Es una cosa interesantísima. Cristo vino para liberarnos del pecado. Cristo vino para dar bendición total. Cristo vino para llamarnos. Nosotros tenemos que obedecer. El caso de Saulo se dispuso y entró en esa dinámica de hacer la voluntad total. Uno lo va a encontrar solamente a nivel de referencia en el libro de los Hechos. Ver al apóstol Pablo trabajando, yendo por los campos, escribiendo, ubicando la doctrina. Es decir, se entregó total y fue usado y es usado en medio del reino de Dios de una manera incomparable. Hay quienes obedecen, pareciese, y es que estoy pensando a veces se cruza la hipocresía y no puede ser. Dios nos quiere de una manera total. El Espíritu Santo, aleluya, quiere trabajar abiertamente con todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hablando no de igualdad, sino hablando de la bendición espiritual de Dios sobre su pueblo. Pretenden andar en orden algunos, pero no se quieren dejar usar por Dios. No se puede jugar con la fe. Hay que andar conforme al llamado de Dios, en obediencia. Si hay que renunciar, si hay que confesar, si hay que abandonar el pecado, hagámoslo a tiempo. Cualquier cosa que nos cautive negativamente, hagámosla a un lado en el nombre de Jesús y permitamos que el Espíritu de Dios penetre y haga de nosotros personas especiales para la honra y gloria de Dios. Su llamado está al frente. El llamado de Cristo está al frente. La gracia de Dios se mueve para caminar en medio nuestro, en la medida en que caminamos también con Él en obediencia total. Gracias a Dios por la fe y gracias por ese privilegio de estar en comunión con Él paso a paso. Qué profundo entender que el seguimiento se convierte en manos abiertas para experimentar el amor de Dios. Si usted recibe el llamado para venir a Cristo, si usted recibe el llamado para seguir a Cristo, es un regalo abierto para entrar en el amor de Dios.
El amor de Dios cubre de una manera total toda nuestra restauración, toda nuestra redención. Por eso es que decimos desde la plataforma de la fe: vengan a Cristo, deje lo que sea, pero venga a Cristo. Él es el que tiene palabra de vida, palabra de unción. Esas palabras son de Él, y el poder del Espíritu Santo hace cosas increíbles para que nosotros podamos responder abiertamente a ese acto de llamado que viene de Él. Estamos frente al Señor. A veces se mueve la incredulidad. No deje que la incredulidad trabaje. Todo lo contrario. Métase con Él, créale y tómese de la mano de Cristo. Cristo ha venido para entregar redención total. Ha venido para darte vida. Él vive. Y ahora, si damos pasos sólidos hacia Él para atender el llamado que hace, habrá bendición en la vida tuya. Yo quiero terminar en esta hora con un pasaje. Muchos evidentemente lo conocen, que está en Mateo 19, 16 al 22. Es el episodio del joven rico. Para concluir sobre esa dinámica del llamado, Jesús se dirigió en medio del camino con este joven, va a tener un encuentro y ahí va a haber un desarrollo interesantísimo. Uno podría solamente tomar el texto aquí para ver ese desarrollo directo de Jesús con el joven y también el diálogo que se da. Y cuando el joven en medio del camino irrumpe, le dice: maestro, ya le dio un calificativo y le pone otro: bueno, maestro bueno. Hubo un reconocimiento ahí tremendo. Jesús era maestro y Jesús era bueno. Pero interesante que Jesús dice: ¿por qué me llamas a mí bueno si no hay nadie bueno? Eso me trae a la mente aquello: todos somos pecadores, y por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús hay vida y vida eterna. Y por eso es que decimos: atendamos el llamado de Cristo para que haya vida eterna en la vida nuestra. Anhelamos. Aquel joven vino y dijo: quiero tener la vida eterna. Y empezó un diálogo rápido, de cierta forma, quizá, diciendo: tú guardas los mandamientos. Y Jesús le dice: ¿cuáles mandamientos? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. Le ubicó ahí los mandamientos. No todos, pero un buen número de mandamientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandamientos puso al frente. Oigamos la respuesta en medio del diálogo. Todo, dice el joven, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le parece? Uno lo calificaría como simplemente excelente y pasa el grado. Sigue el diálogo. Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, una palabra fuerte, pero en ese momento se produce: si quieres tener la vida eterna, si quieres llegar a ese nivel. Ahí se acabó el diálogo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, ubica el orden, es el Señor el que habla y es el Señor
¿qué dicta? No hay argumentos, no hay especulación. Frente al llamado de Dios, solo hay una alternativa. O se rechaza, negativo, o se acepta. Jesús le dice: si anhelas esa vida eterna, toma todo lo que tienes, ve y véndelo, repártalo a los pobres. Pero viene una parte fuerte, porque uno podría tomar, dar, repartir y después rehacerse. Si es muy hábil, de repente lo logra. Pero viene una parte que no es asunto de habilidad. Le dice: y ven y sígame. Y ven y sígueme. Dice la Escritura que como tenía muchas posesiones, se fue triste. Y yo siempre he pensado, ese momento climático del llamamiento de Jesús: tú ven y sígueme. ¿No sabemos acaso que Dios produce bendiciones en múltiples formas? Pero seguirlo a Él, para someterse a Él, ese es el camino para la vida eterna. Cristo ha dado su vida en la cruz del Calvario. Hoy Él te dice: ven a mí y sígueme. El llamado a seguirle es contundente y no permite ningún cálculo de ninguna naturaleza. Venir a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para amarle, para servirle y poder decirle: aquí estoy. No merezco. Es una frase peligrosísima. ¿Qué merecemos? No merecemos. El amor de Cristo es el que hace que podamos llegar a esta dinámica de vida y vida eterna. En esta mañana hay invitación para venir al Señor frente al llamado de autoridad que Él da. Ven tú y sígueme. Estamos expuestos a un proceso de vida, pero el llamado de Dios se hace presente en medio de los tiempos, en medio de la humanidad. Aún hoy podríamos decirles a muchos líderes: si aman el país, vuélvanse a Cristo, vuélvanse a Dios y entreguen su vida. No simplemente que tienen fe, entreguen su vida al Dios Todopoderoso. Iglesia de Cristo, sin temor, hagan el llamado para que la gente venga a Cristo y sigan a Cristo y sean discípulos de Cristo y le amen con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo lo que poseen. El paso de fe, el paso de obediencia está en nuestras manos. Dios te bendiga y te ayude de una manera especial para que des ese paso de fe frente al amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro, gracias por el privilegio del llamado que pones a nuestro alcance. No es por mérito nuestro, sino que tu amor es grande y ha venido hasta nosotros. Y qué bueno es entender, oh Jesús de Nazaret, que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Y de una manera increíble, en ese proceso de restauración, nos llamas para entregarnos en obediencia y poder decirte: heme aquí, estoy a tus órdenes. Gracias, Padre, por los muchos testimonios de hombres y mujeres que siguen entregándose con todo su corazón a Jesucristo como el Señor de la vida. Dios les bendiga, les proteja
nos ayude en todo y nos veremos dentro de 8 días. Amén.